Hola a todos. Como os dije, os voy a grabar una serie de vídeos para que podáis trabajar el tema de la electricidad en casa y podáis pues darle al pause, darle para atrás o darle para adelante a vuestro gusto y repasar los conceptos todas las veces que necesitéis. Este primer vídeo es el vídeo de nivel 1 en el que os voy a explicar cuál es el circuito eléctrico básico. Os voy a explicar qué es la ley de Ohm y el cálculo de magnitudes en el circuito eléctrico básico. Pues empezamos por el circuito básico. Un circuito básico eléctrico está compuesto por una fuente de alimentación. En este caso vemos que tenemos una pila cuadrada de 9 voltios. Además de esto tenemos una resistencia, que puede ser pues una resistencia como esta, que lo único que hace es al conectarla al circuito calentarse, o puede ser también una bombilla o cualquier elemento pasivo. En este caso vamos a utilizar una resistencia. ¿Y qué es lo que ocurre cuando colocamos unos cables que unan los dos bornes de nuestra batería a una resistencia? Pues lo que ocurre es que se genera una corriente eléctrica, como podéis ver aquí, o intensidad, que se mide en amperios y es un flujo de electrones que sale desde el borne positivo de la pila, donde tenemos 9 voltios, avanza a través del cable rojo correspondiente a la línea de 9 voltios, atraviesa la batería y retorna al borne de 0 voltios, desde el mayor potencial eléctrico hasta el menor potencial eléctrico. Las tres magnitudes que definen el circuito básico las tenéis aquí, son la tensión, que se mide en voltios y es la diferencia de potencial eléctrico que proporciona la fuente. Repito, la fuente tiene un borne positivo que proporciona 9 voltios y un borne negativo que está a 0 voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencial entre los dos bornes es 9 menos 0, que son 9 voltios. La intensidad corriente eléctrica, también llamada, se mide en amperios, es el flujo de electrones que hemos generado como consecuencia de que hemos conectado estos cables que dan un circuito cerrado a nuestros electrones desde el borne positivo hasta el borne negativo, desde el borne de mayor potencial hasta el de menor potencial. Y por último tenemos una resistencia. En este caso vemos que es una resistencia de 1 ohmio. La unidad de medida son los ohmios y esta resistencia representa el grado de dificultad que presenta nuestro elemento a el paso de ese flujo de electrones. Una vez visto el circuito básico, el circuito eléctrico básico, veremos qué es la ley de Ohm. Y la ley de Ohm es, como os escribo aquí, una ley que relaciona entre sí estas tres magnitudes eléctricas que hemos explicado antes, es decir, la tensión, la corriente y la resistencia. Esta ley de Ohm se cumple para todos los elementos que conectemos en un circuito eléctrico. Y esta ley de Ohm, escrita de la manera más simple posible, es V, es decir, tensión o voltaje, medido en voltios, es igual a la intensidad medida en amperios multiplicado por la resistencia medida en ohmios. Os voy a hacer un recordatorio de terminología para que no mezcléis los conceptos y los tengáis claros. La V representa el voltaje, la tensión, la diferencia de potencial o fuerza electromotriz. Estos cuatro conceptos son lo mismo. Aquí tenéis el símbolo de igualdad que os explica que esto es todo lo mismo. Lo representamos con una V y su unidad son los voltios. Por otro lado, la intensidad, su unidad son los amperios. Como os he dicho, esto es el flujo de electrones que se establece en función de la tensión y de la resistencia y se llama también corriente o intensidad de corriente. Y por último tenemos la R, que representa la resistencia y su unidad son los ohmios. Por último, quiero destacar que esta misma fórmula se puede reescribir en función de qué es lo que nos interesa calcular y cuáles son las magnitudes que tenemos disponibles. En este caso tenemos
la tensión igual a la intensidad por la resistencia. Si lo que quisiésemos es saber la intensidad, despejamos la I y para ello pasamos la R dividiendo al otro miembro de la ecuación. Por lo tanto, nos quedaría I igual a la tensión partido por la resistencia. Y si lo que queremos saber es la resistencia, lo que hacemos es despejar la R. Para despejar la R, la I que pasa multiplicando pasa dividiendo y la resistencia es igual a la tensión partido por la I. Estas tres fórmulas es simplemente una reordenación de la ley de Ohm. No son tres fórmulas que nos dicen cosas diferentes. Es la misma fórmula reescrita de manera que obtengamos a un lado de la ecuación la variable o la magnitud, en este caso, que queremos calcular. Vamos a ver un ejemplo de la ley de Ohm, ¿vale? Os he puesto aquí arriba a la derecha esas tres fórmulas equivalentes, simplemente reescritas para que tengáis a mano cuando queramos calcular la tensión, la intensidad o la resistencia. En este caso, el ejemplo 1 nos pide calcular la intensidad que circula por la resistencia del circuito. Es decir, aquí tenemos el circuito base, tenemos una pila en la que nos marcan 9 voltios, eso quiere decir que la diferencia de potencial entre nuestros bornes son 9 voltios, salimos del borne positivo de los 9 voltios y se establece el flujo de corriente, que es lo que queremos calcular, a través de la resistencia. En este caso tenemos una resistencia de 100 ohmios. Ese flujo de corriente atraviesa la resistencia y vuelve a el borne de potencial más bajo, en este caso el de 0 voltios. Lo que nos pide el ejemplo es calcular la intensidad. Por tanto, nos vamos a la ley de Ohm y buscamos cuál es la configuración de la ley de Ohm que nos dice cómo calcular la intensidad. En este caso, como vemos, esa fórmula es la segunda. Aquí tenemos intensidad igual a tensión partido por resistencia. Intensidad igual a partido por resistencia y ahora lo único que tenemos que hacer es despejar, o sea, sustituir, perdón. Sustituimos el valor de V, el valor de V es la tensión en los bornes de la resistencia, aquí tenemos 9 voltios y aquí tenemos 0 voltios. Por lo tanto, la tensión en la resistencia son 9 voltios, que es lo que he sustituido ahí. Por otro lado, nos pide dividir entre el valor de la resistencia. El valor de la resistencia también lo tenemos, que son 100 ohmios, y lo sustituimos aquí. Solo nos queda operar, 9 entre 100 nos da 0,09 amperios. Como vemos, este es un número muy pequeño, es por debajo de 1, con lo cual ni siquiera llegamos a tener un amperio. Lo más adecuado en estos casos es utilizar una unidad más pequeña. La unidad siguiente que se usa en electricidad a los amperios más pequeña es el miliamperio. Y para pasar del amperio al miliamperio, un amperio son 1000 amperios, por tanto, la lectura en amperios la tenemos que multiplicar por 1000. Eso nos da 90 miliamperios y el ejercicio está terminado. El cálculo es válido tanto si lo dejamos en amperios como si lo expresamos en miliamperios. Estos dos valores son equivalentes, son exactamente lo mismo, es como si hablásemos de metros y de milímetros. Un metro son 1000 milímetros, un amperio son 1000 miliamperios, por lo tanto 0,09 amperios son 90 miliamperios. Si en el examen o cuando os pregunte no os especifico en qué unidad quiero el resultado, me lo hacéis en la unidad que os sea más cómodo. En caso de que os pida, en este caso por ejemplo, expresa el resultado en miliamperios, tendrás que hacer el paso de amperios a miliamperios como te he explicado, es decir, multiplicando por 1000. ¿De acuerdo? Por último, un comentario importante que tenéis que tener en cuenta a la hora de resolver estos ejercicios. A la hora de hacer cálculos, siempre vamos a utilizar las unidades en el sistema internacional y en este caso son siempre voltios, amperios y ohmios. Es decir, a la hora de calcular utilizamos siempre voltios, amperios y ohmios. Una vez que tenemos un resultado, si lo queremos cambiar de unidades, lo cambiamos.
pero el cálculo se hace con las unidades del sistema internacional. Si aquí me metéis milivoltios o aquí me metéis kiloohmios o en el caso de la intensidad me metéis miliamperios, el resultado estará mal. Debemos operar en voltios, amperios y ohmios. Dicho esto, vamos a mirar otro ejemplo. En el ejemplo 2, el cual os recomiendo hacer por vosotros mismos, por lo tanto, pausad el vídeo y trabajad primero sobre el ejemplo 2 y luego verificáis con la resolución. En este ejemplo nos piden calcular la intensidad que circula por la resistencia del circuito, es decir, nos están pidiendo de nuevo el valor de la corriente o intensidad que está atravesando la resistencia. En este caso tenemos una resistencia de 20 ohmios conectada a una pila cuadrada de 9 voltios. Por lo tanto, ¿qué me están pidiendo? Intensidad. ¿Cuál es la forma o la configuración de la ley de Ohm que me despeja la intensidad y me la da en función de tensión y resistencia? Esta. Por lo tanto, vuelvo a usar esta ecuación. Sustituyo. Voltaje es la tensión que tenemos en bornes de la resistencia, que es la tensión que tenemos en bornes de la pila. Cuando un conductor está conectando dos elementos, esos dos elementos están a la misma tensión, es decir, este borne está a más 9 voltios, con lo cual este borne de la resistencia está a más 9 voltios. Este borne de la batería son 0 voltios, con lo cual este borne de la resistencia que está conectado a ella por un conductor son 0 voltios. Por lo tanto, la diferencia de potencia de la resistencia son 9 voltios, los mismos que los de la pila, y lo debemos dividir por el valor de la resistencia, en este caso 20 ohmios. Si hacemos esta cuenta, 9 entre 20 nos va a dar 0,45 amperios. O lo que es lo mismo, multiplicando por 1000, 450 miliamperios. Pues terminado el ejercicio, pasamos al siguiente. En el ejemplo 3, vuelvo a recomendar que pauséis ahora y luego vais por la resolución del ejercicio junto a mí. Nos están pidiendo calcular la intensidad que circula por la resistencia del circuito, es decir, igual que los dos anteriores, pero ojo, ahora tenemos una pila, una batería diferente, en este caso tiene 1,5 voltios y la resistencia es de 20 ohmios. Lo que nos piden, de nuevo, intensidad. Intensidad es la corriente, el flujo de electrones que está pasando por aquí. Nos piden cómo de grande es esa corriente de electrones. Para calcularlo, lo mismo. Nos fijamos en las tres ecuaciones y vemos cuál es la que nos tiene la I ya despejada para poder efectuar los cálculos. Tomamos la ecuación y, como hacemos siempre, sustituimos. El voltaje lo sustituimos por el voltaje en bornes de la resistencia, que es por aquí un más 1,5, por aquí es 0. ¿Vale? Entonces el voltaje en bornes de la resistencia son 1,5 voltios, divididos entre el valor de la resistencia, en este caso 20 ohmios. Hacemos esta cuenta y nos da 0,075 amperios. De nuevo un valor muy bajo, por lo tanto nos convendría usar una unidad de medida más pequeña, en este caso el miliamperio. Para hacer este cálculo multiplicamos por 1000 y tendríamos 75 miliamperios. Este es el resultado final. Llegados a este momento, me gustaría hacer una observación que yo no sé si os habréis dado cuenta o no haciendo los ejercicios anteriores. Y es que, como os pongo aquí, para una misma tensión, una resistencia muy pequeña dejará pasar una gran corriente, mientras que una resistencia muy grande dejará pasar una corriente muy limitada. Un gran consumo de corriente implica, por ejemplo, una descarga mucho más rápido de la batería. Es decir, cuanto más consumo de corriente tenga nuestro circuito, más corriente de electrones, más cantidad de electrones tiene que soltar el borne positivo de la batería y más rápido se va a acabar esa reserva de electrones que tiene la batería.
Como podéis ver en el circuito de la izquierda, tenemos una resistencia de solo un ohmio, que es un valor muy pequeño, conectado a 9 voltios. Si aplicamos la ley de Ohm, de nuevo utilizando la segunda fórmula porque estamos intentando calcular cuál es la intensidad de corriente, nos da una corriente de 9 amperios, que es un valor muy alto. Si en cambio esta resistencia de un ohmio la sustituimos por una resistencia de 100K, es decir, 100 kiloohmios, es decir, 100.000 ohmios, la intensidad de corriente que se establece es mucho más pequeña, ya que por esta resistencia tan grande, de un valor tan grande, a los electrones les cuesta mucho más atravesar el material. Por lo tanto, aplicando de nuevo la fórmula, veremos que para una misma tensión, es decir, la misma pila de 9 voltios, con una resistencia de 100.000 ohmios, simplemente tenemos, fijaos, 0,00009 amperios, es decir, 0,09 miliamperios, que es una corriente bajísima, es una corriente de muy baja intensidad. Volviendo a recapitular sobre lo que estoy explicando. Una resistencia muy pequeña hace que el flujo de electrones sea muy alto. No oponemos ninguna resistencia al paso de electrones, es muy pequeña y por tanto se produce una avalancha de electrones. En el otro caso, una resistencia muy grande hace que los electrones tengan muchas dificultades para atravesar y por tanto la corriente que se establece es muy pequeña. En este caso, con la corriente muy grande, la descarga de la batería será muy rápido. En este caso, con la corriente muy pequeña, la descarga de la batería será muy lenta. Continuamos. Si nos fijamos en el ejemplo 4, nos está pidiendo calcular la tensión de la batería. Es decir, en los ejemplos anteriores habíamos visto, nos daban la tensión y nos daban la resistencia, nos daban la tensión y nos daban la resistencia y nos pedían la intensidad. En este caso nos están pidiendo la tensión de la batería, que nos producirá o que establecerá una corriente de 0,1 amperios a través de una resistencia de 200 ohmios. Os recomiendo que pauséis en este momento, penséis qué es lo que me piden, qué es lo que tengo y cuál de las ecuaciones me está dando la información que necesito para calcular la tensión. Continúo. Por tanto, queremos saber la tensión. De estas ecuaciones, la que nos dice cuál es el valor de la tensión es la primera. Con lo que efectivamente debemos utilizar la primera ecuación, la primera configuración de la ley de Ohm, por decirlo así, en la que nos dice que la tensión es igual a la corriente multiplicada por la resistencia. ¿Tenemos el valor de la corriente? Sí, 0,1 amperios. Nos fijamos, por favor, en las unidades. Tienen que ser amperios, voltios y ohmios. Si son submúltiplos o múltiplos de ohmios y amperios o de voltios, tenemos que pasar al sistema internacional a la hora de operar. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues sustituir. En este caso tenemos la intensidad, 0,1 amperios, sustituimos en la ecuación. Y por otro lado tenemos la resistencia, 200 ohmios, sustituimos también. Efectuamos la multiplicación y nos dice que la batería que establecerá una corriente de 0,1 amperios a través de una resistencia de 200 ohmios debe ser de 20 ohmios, o sea, de 20 voltios. Por lo tanto, esta batería es de 20 voltios. Pasamos al ejemplo 5. De nuevo, os recomiendo pausar aquí. En el ejemplo 5 nos piden calcular el valor de la resistencia. En los casos anteriores nos pedían la intensidad, en este caso la tenemos. En el caso anterior nos pedían la tensión de la batería, en este caso también nos la dan y lo que nos están pidiendo es la resistencia. Por tanto, me voy a mis fórmulas reordenadas de la ley de Ohm y miro cuál de ellas es la que me dice cómo calcular la resistencia en función de los datos que tengo, que son la tensión y
la intensidad establecida. En este caso, como podemos ver, tenemos que tomar la tercera ecuación. Por tanto, hacemos como siempre, sustituimos en la ecuación y tenemos que la tensión en voltios es 6 voltios de la pila, no tenemos nada en medio, con lo cual los más 6 voltios que tenemos aquí son los mismos que tenemos aquí, los 0 voltios que tenemos aquí son los mismos que tenemos aquí. Por lo tanto, la tensión en bornes de la resistencia es la de la pila, que son 6 voltios. Dividido entre la intensidad establecida de corriente, nos la dan también. Intensidad igual a 0,2 amperios, sustituimos. Operamos 6 entre 0,2 y nos dice que la resistencia conectada a una pila de 6 voltios que establece una corriente de 200 miliamperios o 0,2 amperios es una resistencia de 30 ohmios. Pasamos al ejemplo 6. En este ejemplo nos pide también calcular el valor de la resistencia. Pues bien, en este ejemplo tenemos intensidad, tenemos tensión. Fijaos que siempre tenemos dos de los parámetros y necesitamos calcular el tercero. ¿Cuál nos piden calcular? De nuevo, resistencia. ¿Cuál es la fórmula que nos dice cuánto vale la resistencia en función de las otras dos magnitudes? La tercera. Por lo tanto, pasamos a sustituir en la tercera fórmula como hacemos siempre. Los 6 voltios vienen para acá, no tenemos ningún otro elemento, aquí hay 6 voltios, aquí hay 0 voltios y dividimos entre la corriente que se ha establecido, en este caso 50 miliamperios o 0,05 amperios. Siempre utilizamos unidades en el sistema internacional, es decir, ohmios, voltios, amperios. Operamos y nos da 120 ohmios y con esto está resuelto el ejercicio. Ahora os animo a que practiquéis, ¿vale? La manera en la que tenéis que practicar, tenéis aquí 7 ejercicios y en los 7 ejercicios nos piden calcular el valor de la resistencia. Por lo tanto, ¿cómo tenéis que hacer esto? El ejercicio 1. ¿Cuál es el valor de la pila? El valor del voltaje o tensión de la pila. Pues serán 9 voltios. Pues V serán 9 voltios. ¿Cuál será la intensidad? Pues en el ejercicio 1 nos dicen que es 0,1. Tenemos que calcular la resistencia. Aquí os doy las soluciones para que ejercicio tras ejercicio vayáis comprobando que lo estáis haciendo bien. Repito, en el ejercicio 1 la tensión es 9, la intensidad 0,1. En el ejercicio 2 la tensión es 12, la intensidad 0,3. Pues hacéis todos los ejercicios y comprobáis con la solución que os doy aquí que está bien. En este caso tendríais que usar la tercera fórmula. El siguiente, para practicar, en este caso nos piden que calculemos la tensión o voltaje de la batería en los siguientes casos. Vemos que no tenemos la tensión y el voltaje de la batería y nos dan 7 casos, 7 ejercicios, donde nos dan un valor para la intensidad y otro para la resistencia. Pues utilizando la primera fórmula calcularemos cuántos son los voltios de la batería que produce en una resistencia de 100 ohmios 0,12 amperios, en una resistencia de 4700 ohmios 0,0032 amperios, etcétera, etcétera. Y por último practicamos para calcular la intensidad. Es decir, para calcular la intensidad usamos la segunda fórmula y vamos ejercicio por ejercicio. En el primer ejercicio la tensión de la batería son 12 voltios, la resistencia 100 ohmios. Pues calculamos la intensidad, nos tiene que dar 0,12 amperios. Hacemos lo mismo para todos los ejercicios y comprobamos con las soluciones que os he dado. Y con esto llegamos al final del vídeo del nivel 1. Vuelvo a hacer insistencia en lo que os digo en clase. Para comprender la electricidad es fundamental que lo intentes y que practiques los ejercicios por tu cuenta. Realiza los ejercicios que te propongo y cuando sientas que los dominas, pasa al siguiente nivel. Pues nada, con esto termino este vídeo. Gracias y si tenéis dudas ya sabéis cómo contactarme.